la gentileza, pues ser materia de consulta en tantos temas. Importante, un experto en temas penales. Doctor, qué gusto enorme. ¿Cómo le va? Gracias, Alberto. Buenos días. El gusto es mío. Y justamente pues el día de hoy lo hemos invitado porque él lleva adelante la defensa de una de las personas que ha sido sindicada en el llamado caso Encuentro. Me refiero a el ex presidente del directorio de la empresa coordinadora de empresas públicas, ENCO, Hernán Luque, ¿no? Él ha sido pues señalado pues en esta supuesta red de corrupción en las empresas del Estado. En su momento pues se señalaba a la flota petrolera ecuatoriana Flopet y también a CNE, la Corporación Nacional de Electricidad. Básicamente, ¿cómo va este proceso? Y en el caso directo de su cliente, ¿cómo se está afianzando todo lo que tiene que ver con la defensa, doctor? Nuevamente, gracias por la invitación. Bueno, en realidad, la verdad sea dicha, existen dos casos de encuentro. Uno, el que le vendieron a la ciudadanía a través de las redes sociales la Fiscalía General, es decir, ese que realmente no existe y no tiene un sustento fáctico. Y el verdadero caso de encuentro, que es el que usted se encuentra cuando usted empieza a leer los 500 cuerpos aproximadamente que tiene. Cuando usted contrasta se da cuenta que a la ciudadanía le dijeron una cosa, pero el expediente dice otra. Entonces, a la ciudadanía le hicieron creer que había un funcionario, en el caso del señor Luque, que había puesto prácticamente a dedo al gerente de una empresa, del gerente de CNEL, para ser más específico. Pero eso es lo que le dijeron a la ciudadanía y escandalizaron a la ciudadanía y le acabaron la vida al señor Luque a punta de redes sociales y de mentiras. Pero cuando usted va al expediente, usted se da cuenta que primero lo único que el señor Luque hizo conforme a la ley fue armar una terna con los requisitos técnicos mínimos que se exigía para cada persona de la terna. A partir de ahí se inició un proceso largo en que se involucraron muchas personas en base a un reglamento que databa de 2018, es decir, de la época del presidente Lenín Moreno, para poder finalmente obtener la selección del funcionario. Terminado todo este proceso, le tocaba al señor Luque hacer una entrevista. Él no hace la entrevista, él delega a alguien. Y después esa terna termina en un directorio de 3 personas, uno de los cuales era el señor Luque. Y ellos designan al funcionario. Lo que la Fiscalía no dice es que nunca se tomó la molestia de preguntarle a ninguna de las personas que intervienen en esta larga cadena de eventos hasta llegar a decir estos 3 están ok para ser seleccionados, si el señor Luque intervino de alguna forma, ¿verdad?, legal o ilegal, para asegurar que el funcionario que la Fiscalía dice que él designó a dedo llegara a últimas instancias. Primero. Segundo, la Fiscalía jamás le dice a la ciudadanía que el directorio tenía la potestad de escoger al primero, al segundo o al tercero de la terna. Es decir, que independientemente de que esta persona estuviera en primer o tercer lugar, no significaba que el primer lugar le garantizaba el puesto. Y tampoco le dice a la ciudadanía, a la Fiscalía, que el directorio era de 3. Entonces, yo le pongo el siguiente ejemplo que lo he puesto varias veces, Alberto. Si usted y yo entramos a un banco a mano armada, cada uno con una pistola, y asaltamos el banco y nos identifican plenamente a los dos, ¿por qué solo usted está procesado? Eso es muy simple. Porque o los 3 cometieron una infracción o ninguno cometió una infracción. En mi opinión, ninguno cometió una infracción. Pero es que aquí fueron selectivos. Entonces, la justicia no puede ser selectiva. Otra cosa que pasa en este proceso, resulta ser que hablan de que el supuestamente ungido por el señor Luque se encarga de direccionar ciertos contratos y cuando vamos al proceso el señor no firma ningún contrato. Porque su cargo no le daba para firmar esos contratos por esas cuantías, le correspondía a un pocotón de gerentes de lo que se llaman unidades de negocio. Vaya, vea si a estas personas siquiera les tomaron la molestia de preguntarles si acaso alguno de estas personas procesadas de alguna manera legal o ilegal intercedió o interfirió para que se entreguen los contratos, porque no les interesaba saber la verdad. Dicen que habían cuentas en Andorra, un pocotón de cosas. Bueno, el sistema financiero internacional dice que el señor Luque no lo conoce. El sistema nacional dice que lo conoce, pero la Contraloría dice que ha revisado las cuentas del señor Luque y que no hay enriquecimiento ilícito de funcionario público. La UAFE no tiene un informe de irregularidades del señor Luque. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Lo más importante y lo más grave, Alberto, es que cómo empieza todo esto. Y es grave no para el señor Luque, es grave para usted, para mí, para quien nos escucha, para quien nos ve, porque la ciudadanía realmente sí está en un riesgo del abuso del poder público. ¿En qué sentido? Lo acabamos de vivir con estos allanamientos a 2 jueces de la Corte Nacional de Justicia.
en donde aparece un número 1800 delito y alguien que nunca da la cara dice que ahí hay corrupción y entonces van y te tumban la puerta a la hora que sea. Bueno, aquí pasó algo parecido, porque este caso empieza con un policía que dice que más o menos reconoce que está es vago, porque no es que es de una unidad de ciberdelincuencia. Dice, estoy de turno y me puse a ver las redes sociales, más o menos eso dice. Y ahí me encuentro con una noticia que dice que están cometiendo y llevan delitos y se están llevando en peso. Pero esa era la típica técnica anterior, más o menos algo así como por fuente humana que no quiso identificarse por temor a represalias, me he enterado de esto, y a usted le acaban la vida en las redes, socialmente, públicamente, y después nadie responde por eso. Y obviamente, ya quien tiene experiencia sabe que esa persona anónima pues no existe. Es el mismo fiscal al que le dan una orden que llame a un policía de confianza para decirle que poco más se llame él mismo y que haga el parte en base a eso. Bueno, resulta ser que quien hace esa noticia, que es el medio La Posta, el señor Boscán, le dice a la fiscal, yo no tengo la fuente original con que se grabó esos audios. Segundo, lo que tengo es un pendrive, que no es una fuente de grabación, una fuente de almacenamiento. Lo he destruido además, por protección de fuente, pero además reconozco que estos audios y todo esto están editados. Es decir, no están de corrido, están editados, están pegados como a mí me ha convenido para fines de la noticia periodística, del escándalo, lo que usted quiera. Y evidentemente después de eso, a quienes supuestamente eran las fuentes van y dicen, yo al señor jamás le hemos dicho eso. ¿En dónde está que le hemos dicho eso? No hay evidencia que hayan dicho eso. Y la fiscalía manda a transcribir eso. Y una vez que lo transcribe, lo manda a peritar para que un perito le diga si los audios son auténticos. Cuando ya quien los tenía, que el señor Boscán, les había dicho que estaban editados. Bueno, el perito de la fiscalía dice, señora fiscal, yo a esto no se lo puedo autenticar. No hay manera, no tenemos la fuente original. Esto puede estar de cualquier forma, pero no podemos certificar que esto es auténtico. Y la fiscal, a pesar de eso, lo presenta como prueba, como anuncio de prueba. Lo más grave no es eso, es que el juez lo acepta. Entonces nosotros no solo corremos peligro por el lado de la fiscalía, corremos como ciudadanos en general, sino por el lado de los jueces. Eso es lo que no se puede aceptar. Entonces es importantísimo que la ciudadanía sepa que hay dos casos de encuentro. El que realmente es que hay que leer el expediente y el que nos mintieron a todos, que es el que está en las redes sociales. Ahora ya vamos a entrar precisamente a aquello, ¿no? Pero yendo un poquito a este tema, porque se hacían señalamientos y vinculaciones, ¿no?, en esta supuesta red que involucraba, en la que se lo quiere involucrar a su cliente, el señor Hernán Luque, ¿no? Mencionaban pues temas pues de personajes como supuestamente Leonardo Cortázar u otras personas. Básicamente, ¿qué es lo que hay con respecto a eso? El problema es que no hay nada, porque si estamos hablando, el caso es de delincuencia organizada. Si hablamos y no es delincuencia desorganizada, y le digo esto porque si es organizada, se supone que nos hemos puesto de acuerdo, se supone que por lo tanto nos hemos comunicado de alguna manera, nos hemos reunido de alguna forma, sea presencial como estamos usted o yo, telemática. Bueno, pues no hay nada de eso. La fiscalía no tiene seguimientos que digan tal día, tal lugar, estas personas se reunieron, etcétera, etcétera. No hay nada de eso. Lo que hay son unos audios y unos videos, entre otras cosas, que se sacan de la casa de una persona que está procesada, en donde conversan de muchísimas cosas, pero en ningún momento se habla, ni siquiera bien del señor Luque para empezar, y se habla de muchísimas otras personas. Pero el tema es que usted y yo podemos hablar de muchas personas y así opinar lo que queremos de X personas, no significa que esa persona sepa, conozca o en efecto esté involucrada en algo ilegal, que en el caso del señor Luque no se menciona eso. Pero lo que es la fuente del caso, que es el reportaje del señor Boscán, no tiene pues una fuente original. Está editada y quienes supuestamente eran la fuente dicen, pero si al señor yo jamás le he dicho una cosa de esta. Entre esos, si no mal no recuerdo, está el señor Cortázar, creo que dice, yo jamás le he dicho eso al señor Boscán. El punto es que la fiscalía no quería saber la verdad, porque si usted quiere saber la verdad, usted hubiera seguido la cadena de eventos y hubiera seguido los nombres de las personas que participaron en la designación de este funcionario para saber si había habido alguna interferencia ilegal, de decir, aquí me ha dicho el señor que usted vino a decirle, este es el huido. Nada de eso ha pasado. Entonces, ¿cómo se entiende? Pero además después dijeron que iban a juntarlo con el caso León de Troya, pero esto era para hacerle creer a la gente que poco y más el gobierno casi que estaba metido, o la gente, estas personas estaban metidas en este nefasto negocio del narcotráfico. Bueno, y eso le dijeron a la gente, ese es el caso de encuentro mediático. El caso de encuentro real, el verdadero, el con documentos, con evidencia, ahí dice que van a acumular los casos y en la audiencia nos enteramos de que no han acumulado nada. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? O sea, la ciudadanía le dice una cosa y resulta ser que en el proceso, cuando usted va
y empieza casi que poco más a buscar lo que ha escuchado en las redes, pues no encuentra absolutamente nada de eso. Y lo que se reclama es, ¿ustedes realmente querían saber la verdad o ustedes tenían una consigna? O había dedicatoria para ciertas personas, porque yo no puedo entender que esté procesado, por ejemplo, alguien que no firmó los contratos y ustedes dicen que con esos contratos se beneficiaba a ciertos proveedores. Exacto. Entonces, ¿por dónde están los que firmaron los contratos? Que usted me diga que yo soy responsable de haber puesto a alguien, resulta ser que lo pusimos entre 3 y los otros 2 solo sabe Dios dónde están. Entonces, o personas que incluso no han tenido ni siquiera un cargo público, ¿no? O sea, como para tener ese poder de decisión, de decir... Sí, porque se habla también de que el señor Carrera supuestamente era casi que el líder de la organización, y ahí es donde mezclan el caso de León de Troya, que supuestamente le estaba tratando de beneficiar a un funcionario de la policía, y resulta ser que hay un mensaje donde el señor le dice al general, no lo puedo servir. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y otro problema, la fiscalía dice que todos son autores, es decir, todos están en la organización al mismo nivel, pero cuando hacen los relatos, el uno es operador del otro, es decir, es vertical. La pregunta es decir, para la fiscalía, desde el punto jurídico, todos están al mismo nivel como jefes, pero desde el punto de vista fáctico, todos están unos supeditados al otro. Entonces pónganse de acuerdo, porque es difícil entender esto así. Ahora, no hay entonces, la Fiscalía no es que haya hecho una investigación, sino que lo que hizo fue tomar información brindada a un medio que, por cierto, pues está cuestionado también, e incluso ahora ese medio ha dicho, desechamos esas pruebas porque no las queríamos tener ya, las eliminamos y ni siquiera tenemos físicamente pruebas, audios y cuestiones que se ha admitido que han sido editadas. ¿Es así el asunto? Es así el asunto, pero es más grave tal vez porque resulta ser que simplemente vieron lo que querían ver y el fiscal tiene que ver todo. Tiene que tener una visión integral, porque tiene que investigar para saber quiénes son, porque a veces yo puedo presentar una denuncia contra usted, pero resulta ser que el delito sí está, pero no ha sido usted, como puede que el delito no esté. El problema es que aquí no son los que están, y no se ha demostrado que además haya un delito, que de hecho no hay un delito. Tanto es así, Alberto, que usted habrá escuchado en los últimos días, después de que este caso se cierra, que resulta ser que hay ahora otros audios, donde hablan de que se llevaban, de lo que se llevaban en peso era el precio del paracetamol en los hospitales, y que esa evidencia salió del caso de Encuentro. Yo pregunto, ¿recién? No, pues la tenían desde antes. Entonces no investigaron bien, pues. Entonces el problema no era aquí, sino era allá, asumiendo que sea allá. Entonces, o no investigaron bien o no les daba la gana de investigar. Entonces es un peligro para el ciudadano, porque aquí cualquiera que a usted le caiga mal tiene la capacidad de conseguir que un policía haga un parte diciendo que ha visto una noticia o que lo llamó una fuente humana que no se quiso identificar. A usted le acaban la vida. Y después de que le acaban la vida, pregúntele usted, pues si salen a decir... Pedimos las disculpas del caso porque la verdad es que aquí no ha habido nada. No, y así lo hagan, ya está destruido. Es que ese es un tema gravísimo. Ahora, sí, porque genera un estigma, porque después de esto hay mucha gente que a pesar de la evidencia, insisto, a pesar de la evidencia, no está dispuesta a creer la verdad, está dispuesta a seguir creyendo algo que fue una fantasía que la Fiscalía le vendió a la gente en redes sociales. Ahora, asumamos que hay un error desde el Ministerio Público, ¿no? La pregunta es, pero el juez justamente tiene que... al tomar una decisión, al dar un dictamen, un veredicto, pues tiene que también sustentarlo. ¿Por qué si hay un error, el juez también se agarra de lo mismo y va por el mismo camino? Porque los jueces tienen miedo. ¿A qué? A que los persiga la Fiscalía, y si no, pregúntele a las 2 juezas de la Corte Nacional cómo les fue cuando a la Fiscalía no le gustó un resultado, con el que yo no estoy de acuerdo, por si acaso, pero los allanamientos fueron desproporcionados. Entonces, el juez tiene miedo. Y los jueces, sobre todo los jueces de primera instancia que tienen que ver con las audiencias preparatorias, se han vuelto muy cómodos y resulta ser que escuchan a la Fiscalía y dependiendo de quién tiene más peso, por así decirlo, y el peso lo pone la Fiscalía a través de las redes sociales y la presión social, con mentiras, dicho sea de paso, el juez dice, yo no me voy a complicar, porque básicamente es lo que se entiende entre líneas, ¿no? Y vayan a resolver el problema al juicio. Está bien, de acuerdo, pero ¿y las medidas cautelares que usted ha dictado desproporcionadamente? Porque le voy a poner un ejemplo. El señor Luque sufre en Argentina un arresto domiciliario como consecuencia de un proceso de extradición iniciado por el Ecuador. Ahora, antes de eso, quiero dejar claro, el señor Luque no está prófugo, porque el señor Luque salió por vías regulares mucho antes de que este problema se judicialice. Y cuando la Fiscalía le pidió dar una versión, dio las versiones que la Fiscalía le pidió. Entonces él no ha estado huido, se ha defendido. Él ha estado cumpliendo. Sí, ha estado cumpliendo. Resulta ser que él tiene una medida de arresto domiciliario en Argentina, como consecuencia del proceso de extradición iniciado por el Ecuador. En la audiencia yo le digo al juez, señor juez, aquí están los documentos
que además usted tiene porque usted los ha hecho señalar en Providencia, y yo le entrego la sentencia del caso de extradición, que nadie se la había dado, donde dice, entre otras cosas, que él cumple el arresto domiciliario que usted conoce. Entonces, el arresto domiciliario en Argentina, sobre todo si es por un proceso de extradición pedido por el Ecuador, es equivalente a un arresto domiciliario en el Ecuador. Usted tiene que darle esa equivalencia, porque además hay un tratado interamericano al respecto, ¿verdad? Y en consecuencia permitir que el señor vaya al juicio y no se le suspenda la etapa del juicio, porque es equivalente a que lo estuviera cumpliendo en el Ecuador. Como, por ejemplo, a otra persona del proceso que no estaba en el Ecuador se le permitió presentarse periódicamente en un consulado del Ecuador en el extranjero. Entonces, el mismo juez dice, en un caso sí, y en el caso del Saldoño Luque no. Se le suspende la etapa de juicio porque no está aquí. Yo pregunto, ¿cómo el mismo juez toma dos decisiones distintas? ¿Cómo mide con dos varas diferentes situaciones completamente iguales? Entonces, dígame que no hay un sesgo. Dígame que el juez no sigue de signos de alguien de más arriba. Dígame que el juez no tiene miedo, pues. O no tiene los pantalones suficientes, digámoslo como es, para ser juez, porque el juez es justamente el que se interpone entre el inmenso poder punitivo que tiene el Estado y el ciudadano que no tiene ese poder. Ya, entonces no se dan cuenta, pero yo sí les dije, señor juez, usted pone en riesgo, por si acaso, pone en riesgo el proceso de extradición que tanto anhela la Fiscalía, porque usted lo que está diciendo con esto, que usted no reconoce un proceso de extradición, que usted no reconoce un convenio internacional, por el amor de Dios. Y resulta ser que el juez dice, y por favor acláreme si usted lo reconoce o no lo reconoce. Dígamelo directa y frontalmente y con claridad, porque no ha sido claro usted. Y me dice, no tengo nada que aclarar. ¿Usted de verdad cree que gente así puede ser juez? ¿Usted cree que la ciudadanía no puede sentirse en riesgo con gente así como juez, que en lugar de tomar las decisiones que corresponden en derecho le tienen miedo a una fiscalía que le miente a la ciudadanía? Ahora, ¿estos designios tienen alguna carga política, algún direccionamiento político? ¿Han tenido desde el inicio ese tipo de connotaciones? De que tienen un sesgo, tienen un sesgo. Si es político o no es político, no me corresponde decirlo a mí porque yo me dedico a la parte técnica que es estrictamente jurídica. Pero de que la Fiscalía no quiso ver, no quiso ver. De que no quiso investigar la verdad, no quiso investigar la verdad. Eso yo sí le puedo decir. Ahora, y lo pregunto porque justamente todo esto salta en momentos en que acá en el país pues había una cuestión bastante evidente, el hecho de desestabilizar a un gobierno. Obviamente eso sale desde las esferas políticas, quienes por A, B, Z motivo pues no estaban de acuerdo con el gobierno del presidente Lasso. Es evidente que hubo una desestabilización, por eso le preguntaba si con todo lo que se ha analizado, con todo lo que ha transcurrido en este caso denominado encuentro, pues se puede llegar a esa conclusión. No sé si como conclusión, pero en un país en donde usted lamentablemente ve los burros volar, es de esperarse cualquier cosa. Pero desde el punto de vista estrictamente investigativo y jurídico, la Fiscalía vio lo que quiso ver. Y lo que no quiso ver simplemente no lo vio. Y tampoco se lo fue a decir al juez. Entonces no estamos hablando de, en este caso en particular, yo no puedo hablar de otros casos, porque este a mí no me lo han contado, yo lo he leído. En este caso la Fiscalía fue cualquier cosa menos objetiva. Pero no solo no fue objetiva, sino que además va y le presenta al juez algo que sabían que no tenía un sustento técnico, que era lo de los audios editados y todo, y va y se lo presenta al juez como que tenían plena validez. Lo grave, repito, es que cuando yo le digo al juez, vea señor, aquí está la pericia de la propia Fiscalía que dice que estos audios no pueden ser admitidos, porque además no están pues autenticados, no sabemos esto, y él lo ha dicho quien lo entregó a la Fiscalía, que esto está editado y un pocotón de cosas más. No importa, igual lo voy a admitir para evidencia a juicio. Entonces, yo no sé si tenerle más miedo a la Fiscalía o al juez, pero como ciudadano yo no puedo decir que puedo sentirme seguro, porque aquí a usted le puede pasar cualquier cosa, todo es que usted tenga los enemigos correctos, eso sí hay que decirlo. Sí, pues ahora va a ser válido siempre, ¿no? Que tratando este caso, el caso Encuentro, cualquier otro caso, explicarle de la forma más sencilla y con ese buen estilo comunicacional que usted tiene, doctor Cueva, justamente a toda nuestra audiencia, a nuestros seguidores, qué le corresponde a cada quien en cada una de las etapas de un caso. Qué le corresponde, por ejemplo, al inicio al Ministerio Público, llámese la Fiscalía General del Estado, y qué le compete a los jueces, porque eso a veces hay ese desconocimiento y como que no entiende el ciudadano de a pie, los profesionales de otras ramas como que no entienden exactamente qué le corresponde a cada una de las entidades. Bueno, a la Fiscalía lo que le corresponde es cuando tenga indicios de que hay un delito o alguien presenta una denuncia, lo que le corresponde es, más allá de lo que diga la denuncia, arbitrar todas las medidas y procesos de investigación necesarios para determinar primero si lo que se dice que es un delito, en efecto, o esa conducta que se narra en la denuncia o en el parte policial, en efecto es un delito o no es un delito, porque puede no ser un delito. Segundo,
si las personas que se dice que han participado son las que han participado o son otras. Porque puede que a veces se denuncia a los que no son o se denuncia a lo que no es. Entonces, si la Fiscalía, después de una investigación exhaustiva, para la cual se toman cuando les da la gana los años que les da la gana, más allá de lo que dice la ley, y para otros se toman muchísimo menos tiempo a pesar de que no tienen los elementos, una vez que los tengan, o a creencia de ellos los tienen, presentarse ante el juez, y el juez entonces tiene que empezar a dirimir si en efecto lo que la Fiscalía pide es correcto, está sustentado en documentos y leer. Solamente para darle una idea para que usted sepa. Yo me tomé casi 2 meses en leer 500 cuerpos y con ayuda de otras personas. La Fiscalía le hace un resumen más o menos largo de 2 días al juez de los 500 cuerpos, más todo lo que dijimos nosotros. El juez tenía la obligación de revisar los 500 cuerpos para ver si lo que la Fiscalía le decía en efecto estaba ahí. Claro. Porque además se van mencionando las fojas como lo hicimos los demás. Y si a mí me tomó 2 meses con ayuda, el juez se tomó 5 días en decidir. ¿De verdad cree que ese juez leyó? Yo lo vi al juez ahí, yo le puedo decir, el juez hacía más o menos lo mismo que usted, revisaba una computadora. O sea, daba la impresión que él estaba siguiendo un dictamen que ya previamente conocía. Entonces yo pregunto, entonces ¿para qué tenemos esta etapa si realmente es una etapa en la que básicamente el juez lo que hace es aceptar lo que la Fiscalía dice sin siquiera cuestionarlo, para lo cual tiene que revisar el proceso? Eso no está pasando, no pasó en este caso, no pasa en muchísimos casos. Entonces estamos teniendo un sistema que es más formal, ¿verdad?, que técnico, y eso sí es un riesgo porque mañana el ciudadano se ve sometido a una decisión judicial que no refleja lo que dice el expediente. Y van a juicio y en el juicio a veces no saben ni qué hacer, porque yo le voy a decir una cosa, yo no sé qué va a hacer la Fiscalía con esto en el juicio. Porque la verdad es que cuando se sienten las personas que se tengan que sentar a dar su testimonio, no va a ser pues coincidente con lo que la Fiscalía ha dicho. Entonces probablemente lo que van a hacer es dejarle el problema al que viene. Entonces le van a decir al que viene, yo dejé el juicio listo, tú lo perdiste. Yo imagino que el que viene le va a decir, sí, pero no dejaste las pruebas. Hubiera sido bueno que deje las pruebas. Y no simplemente una fantasía en redes sociales. Tremendo, ¿no? Tremendo caso que justamente levanta tantas suspicacias, ¿no? Tantas suspicacias. A esta fecha, a 23 de agosto, su cliente permanece pues en Argentina. Hay este proceso de extradición. Como cabeza de defensa, básicamente, ¿cuáles son los siguientes pasos que van a dar? Bueno, nosotros tenemos ahora el inconveniente de que se encuentra suspendida la etapa de juicio. Hay que ver qué pasa en el juicio de aquellos que sí van a pasar a la siguiente etapa, que son, si no me equivoco, 2 personas. Porque en ese proceso la Corte puede decidir que no solo que no son responsables, sino que puede decidir que no hay delito. Y esa declaratoria de que no hay delito evidentemente se refleja en beneficio de todos los demás, aunque no hayan participado del juicio, porque si no hay delito, los otros ¿qué tienen que ver ahí? Y en Argentina entiendo que hay una etapa de impugnación de la decisión de extradición, que es algo que tendrá que seguir su órgano regular, su procedimiento normal, hasta finalmente tomarse una decisión al respecto. Y doctor, muchísimas gracias por acompañarnos, por darnos luces en torno a este tema, ¿no? Que lo tomamos como referente, pero que también nos sirve para hablar de la forma como se está llevando adelante los procesos, cómo se está administrando justicia. Llama muchísimo la atención, ¿no? Y hay que preguntarse, y nos preguntamos nosotros como comunicadores sociales, ¿qué hay detrás de este caso, por ejemplo, y de otros casos en los cuales no hay total claridad? No es como que alguien está desde atrás queriendo pues perjudicar a otras personas, ¿no? Y sobre todo pues utilizando prácticas que riñen pues contra la buena administración de justicia. Así es. Esperemos pues que estas técnicas que no son las apropiadas pues cambien en beneficio del ciudadano, que tiene que tener seguridad jurídica, pero sobre todo tranquilidad de que la Fiscalía se enfoque en la verdadera delincuencia y no en la que se imagina. Claro que sí, porque hablamos, por eso lo decía, ¿no?, de este caso, pero el tema atañe, ¿no?, a todo lo que tiene que ver con la administración de justicia en el país. Son las 7:28, gracias al doctor Julio César Cueva, experto